Hoy voy a hablar del el problema de las imágenes religiosas, aunque también voy a hablar de la parte que no es problema. O sea, bueno, voy a hablar de algunas cosas que hace tiempo quería comentar, pues porque hay alguna persona que ha leído cosas de mis libros y surge esta pregunta, ¿no? El primer libro que escribí, Ángeles de lo Uno, pues en sus primeros capítulos lo que está transmitido allí es muy en contra de las imágenes, en principio, ¿no? De las imágenes religiosas. Y aunque hay algunas religiones, como pueden ser el judaísmo o el islam, que efectivamente no utilizan imágenes religiosas, pues muchas otras personas sí las utilizan, y ese libro estaba escrito en general para que lo pudiera leer cualquiera. Entonces, pues a veces me ha llegado una pregunta acerca de esto, y bueno, y también a lo largo de mis 21 años de mi camino espiritual, pues ha habido personas que en algún momento o en alguna ocasión han querido darme alguna imagen religiosa o han querido imponerme alguna bendición religiosa de su religión en la que se necesitaba pues utilizar alguna imagen y que yo pues tuviera eso y tal, cosa que yo pues siempre he rechazado. Entonces, bueno, voy a explicar algunas cosas. Esto no va a ser un vídeo de conclusiones y de recetas y de soluciones, pero voy a exponer cosas desde mi experiencia como mujer mediadora entre mundos, como mujer que escucha, y mi experiencia también como persona que ha escuchado la energía que traen los cuerpos de la gente y que pues trabaja también mucho con el tema de los sueños y que, bueno, entonces voy a explicar una serie de cosas. A ver, dejando al margen lo que cada religión tiene dentro de sus estructuras de creencias y sus dogmas, porque yo no soy una experta en religiones y no puedo llevar a cabo un debate adecuado, por ejemplo, entre lo que es el cristianismo católico, el catolicismo lleno de imágenes, tú entras en una iglesia y todos son imágenes, y lo que es, por ejemplo, el judaísmo. Podría empezar a decir lo que me parece que es la causa de de esta diferencia, pero a lo mejor meto la pata. Lo que voy a hacer es hablar desde mi perspectiva y voy a decir por qué creo que los ángeles en su momento me dijeron que no querían que yo utilizara imágenes. De hecho, los ángeles y Anubis, que esto puede resultar muy chocante para la gente porque las personas que se han acercado a mí atraídas porque yo hablo de Anubis vienen de un mundo pues que se mueve en el paganismo y en otros, en cosas así de intereses ocultos y tal. Entonces, de repente, cuando se dan cuenta, o yo les digo, pues que yo no tengo imágenes de Anubis en mi casa y que yo no, y que Anubis siempre me ha dicho que no es un dios y que está de acuerdo con los ángeles en que no haya imágenes ni de los ángeles, ni de Anubis, ni de nada en mi casa, pues esto extraña, ¿no? Extraña. Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la explicación que yo tengo hoy y que la he construido a base de largas tomas de conciencia que han durado pues todos estos años y que han requerido pues de muchos diálogos, por ejemplo con Anubis, otros con los ángeles y con sueños, y a través de sueños en los que he recibido indicaciones? ¿Cuál es el problema de las imágenes? El problema de las imágenes es muy simple y al mismo tiempo es muy complejo. Cuando construyes una imagen de algo espiritual o religioso, con lo que tienes pues un vínculo, una sensación de amor o una cosa, un apego o no sé, algo que te suscita veneración, vamos a decirlo así. Y cuando tú te dedicas a rezar todos los días ante esa imagen, normalmente esa imagen va tomando la energía que se le da. Es decir, la energía que se presenta
en adoración ante una imagen, de algún modo se acumula en la propia imagen en sí y de algún modo también forma una imagen en el campo mental de esa persona. Y esto sucede, bueno, para mí es un hecho indiscutible. De hecho, sucede no solamente con las imágenes religiosas, sino que me lo he encontrado con imágenes de otro tipo que puedan ser importantes para una persona. Por ejemplo, me he encontrado con problemas en el más allá debido a que los personajes de algunos videojuegos que han sido muy importantes para algunas personas pasan a adquirir energía propia y a tomar vida propia en el más allá y empiezan a actuar como si fueran entidades, digamos, existentes de motu propio, cuando en realidad son, digamos, se han creado como una especie de egregores, esa sería la palabra, a través de las muchas horas que ha habido gente que ha estado jugando y que ha dado de algún modo esa vitalidad a esos personajes de videojuego. Entonces, esto es, bueno, el propio Anubis me lo dijo una vez, me dijo que los asuntos en el más allá estaban cada vez más complicados porque cada vez había más y más creaciones de todo tipo e imágenes de todo tipo, seres y entidades que no eran, por así decirlo, naturales, sino que se estaban creando a través de la gran efervescencia que hay ahora mismo con todos los medios audiovisuales. Realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto él decía que era una complicación porque cuando hay personas a las que se les pide que ayuden a las almas que digamos que no han transitado, pues a veces pues te empiezas a encontrar con cosas rarísimas en el más allá, ya no es tan simple, o sea, es que hay una continua proliferación de realidades extrañas que aparecen en el más allá y que tienen que ver básicamente con eso, con aglomerados de energía mental que se van condensando y que terminan adquiriendo vida propia. Sí, ya sé, las imágenes y las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual y religioso son diferentes porque en origen se supone que representan a seres y entidades con existencia natural o propia. Pero, aún y así, yo me he encontrado a veces con entidades en sueños o sin estar dormida, o sea, me las he encontrado, formas de energía que tienen una vitalidad propia y que proceden claramente de las estatuas religiosas veneradas en las iglesias. ¿Cómo las distingo? Bueno, las distingo porque es que son, parecen estatuas caminantes. Bueno, no porque sean con un aspecto de yeso necesariamente, pero quiero decir, es ese aspecto que adoptan, que, a ver, yo soy una mujer con un mínimo de formación, sé que algunos santos no tenían ese aspecto ni remotamente. O sea, es decir, cuando hablamos de algunos santos y de algunos seres, estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo, a veces pues con rasgos étnicos o digamos diferentes, entonces no tienen un aspecto como el que se les ha representado, qué sé yo, en el siglo XIX o en el siglo XX en determinadas iglesias. Y eso pues tú lo sabes, ¿no? Es como decir, bueno, la Virgen María, bueno, a mí, pues, hombre, pues si ves en sueños ciertas imágenes que parecen una estatua de la Virgen María típica del siglo XIX o XVIII, bueno, XIX, XX, y que dices, esto no se parece en nada a lo que debió ser María, la Madre de Jesús, bueno, pues espérate, porque a ver qué es lo que está haciendo esa imagen, esa entidad, ese ser que está apareciendo en tus sueños, qué es lo que viene a decir, qué es lo que viene a hacer. Porque en ocasiones estás ante un ser sagrado real, pero en ocasiones no. Son imágenes que han cobrado vitalidad propia a fuerza de la veneración de muchísimos creyentes. Y esto yo lo lamento mucho para la gente que piense
que solo con soñar con algo o solo con ver una imagen que se parezca a lo de las iglesias o a lo de no sé dónde, ya es eso la verdad. ¿Por qué no? Porque el mundo de las imágenes precisamente es de lo más engañoso que hay, seguido del mundo de las voces. Pero fijaos lo que digo, primero es más engañoso el mundo de las imágenes. O sea, es mucho más engañoso porque, bueno, porque es mucho más fácil impresionarte con un aspecto hermoso o atractivo que con voces o mensajes que ya requieren, bueno, pues que elabores un poco más el pensamiento. Cuando eres un bebé, si tus padres te hablan o un adulto te habla, a lo mejor no entiendes lo que te están diciendo, reconoces la voz, pero no siempre entiendes las palabras. Sin embargo, el rostro de tu madre, el rostro de tu padre, el rostro de un hermano, te comunican cosas. Las imágenes llegan muy rápidamente a partes profundas de nuestra mente. Entonces tienen un poder de impactación muy grande, o sea, nos impactan mucho en la energía. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que a mí me pidieron, desde que empecé a escuchar, o sea, desde que empecé a escuchar a los ángeles, sobre todo desde que empecé a oír a Miguel, o sea, me dijo, tú no vas a tener imágenes religiosas en tu casa, ni de ángeles, ni de nada, nada, ya lo entenderás. Bueno, yo lo he empezado a entender, pues porque mi camino tiene que ver con el camino de la consciencia, que es algo que he dicho en más vídeos. Es un camino de toma de consciencia, entonces no me hubiera ayudado para nada meter imágenes en mi casa. Que sí que luego además me he encontrado con el asunto de, por ejemplo, de por qué en el judaísmo pues hay esta prohibición de las imágenes que se remonta a los textos bíblicos. Y bueno, pues estoy leyendo el tema y tratando de investigar acerca de esto, pero en la Biblia no se dice por qué. O sea, no te dan una explicación de por qué el Dios bíblico dice no hagan imágenes. Entonces, bueno, yo pienso que es por un principio de tratar de ser lo más verdadero posible. Porque en la Biblia, sin embargo, sí que hay pasajes donde se describen grandes visiones de profeta Isaías, el profeta Ezequiel, que tienen visiones de Dios, se ven cosas impresionantes y sin embargo pues hay esta prohibición de representarlo y creo que es por este principio de tratar de respetar al máximo la veracidad de lo sagrado, sabiendo que en el momento en que el ser humano empieza a representar lo sagrado en imágenes y lo convierte en objeto de culto, se corre el riesgo de cristalizar de algún modo esa imagen y que luego, o sea, eso pase a ser objeto de veneración o de, bueno, la gente se queda fijada con esa imagen y luego pues de algún modo se convierte en lo que los científicos podrían llamar tal vez un atractor del caos. Ahora, bueno, me he saltado al campo de la ciencia del caos. Un atractor del caos. Bueno, me he metido en un lío ahora sacando este tema. Lo que quiero decir es que un atractor del caos, bueno, dicho así en dos patadas y mal explicado, significa que cuando tú haces un surco, una línea, una grabación en un contexto de caos entendido como la diversidad de la naturaleza, no caos en el mal sentido de la palabra, no desorden, sino la inmensidad de la naturaleza. Cuando tú estableces algo y dices esto es sagrado y esta imagen representa tal cosa, estás creando como una especie de pivote, una especie de marca que va a atraer a todas las cosas hacia allí, como cuando llueve y el agua va por ciertos surcos. O como cuando haces un camino en medio del monte salvaje y de algún modo va a haber una tendencia a que los animales empiecen a pasar por ahí y que las personas empiecen a pasar por ahí. Entonces el propio paso por ese camino lo acaba consolidando más y más y más. Y entonces eso se termina convirtiendo en una realidad consolidada. Y entonces no está mal, si es que no está mal, no tiene nada de malo un camino. Y las imágenes pueden llegar a ser un camino. El problema es si tu camino del alma o lo que Dios quiere de ti es que desarrolles la consciencia,
y que entiendas que el camino no es la montaña y que no todo tiene que ser por el mismo camino, que hay otras maneras de cruzar ese lugar o que incluso pues que a veces hay que abrir un camino nuevo porque el viejo camino que está consolidado de repente ha sido tomado por ladrones y si no te han enseñado a mirar las señales de la naturaleza e ir pues por lugares sin caminos como hacían los indígenas a veces, ¿no? Pues entonces estás perdido porque el día que los ladrones toman el camino consolidado vas a caer. Porque ya no has aprendido, ya no tienes las nociones para decir voy campo a través. Entonces, bueno, esto es una explicación que ya sé que dirán algunos desde esta mujer, pero ¿qué dice? Se le ha ido la pinza del todo, ¿qué está contando? Bueno, yo hablo pues desde la perspectiva de un alma que es la mía, que tiene una consagración fuerte asociada con el desarrollo de la conciencia, aunque no es la única cosa que vino a hacer mi alma aquí, pero sí hay un tema de desarrollo de la conciencia, el chamanismo, digamos, más ancestral, no estas cosas folclóricas, modernas y tal, que se ven en los libros del Taller de la Nueva Era. Bueno, el más ancestral y profundo tiene que ver también con el desarrollo de la conciencia y con aprender a sentir y a discernir. Pero el misticismo también más universal y más profundo también tiene mucho de aprender a discernir y también tiene mucho de saber desarrollar en ocasiones un camino que sea el que obedece a la voz de Dios en tu interior sin importar lo que te digan las corrientes del momento, que te pueden señalar todos el mismo camino, los seres humanos de tu sociedad, todos diciéndote vete por ahí, y todos empeñados en que vayas por ese camino, pero a lo mejor Dios te está pidiendo otra cosa. Y entonces es el momento de crear un camino diferente, abrirte camino tú, a solas en la naturaleza con Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, el uso de las imágenes religiosas es parecido a caminos para la consciencia. No las veo malas en sí, porque representan cosas que a veces ayudan, sobre todo ayudan a las partes de nuestro ser más infantiles, y lo digo con todo el cariño del mundo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña que en alguna ocasión vi algunas imágenes que me impactaron mucho y me traían pesadillas. Recuerdo haber visto un documental sobre la lepra y vi unas imágenes de personas leprosas. Bueno, aquello me descompuso, se me cortó la digestión. Yo era pequeña, era muy impresionable, me daba mucho susto y mucho miedo ver cuerpos deformados y con ese nivel de enfermedad. Bueno, pues eso me empezó a causar insomnio y me ponía muy mala por la noche. Yo creo que de algún modo pues seguramente había muertos de la lepra conmigo, porque es un tema que luego me ha salido más veces en estos años, ¿no? Hay todo un trauma, por ejemplo, en Europa, hay un trauma muy fuerte colectivo que está sin ser revelado apenas y sin ser tocado, que tiene que ver con cómo se trataba a los leprosos, ¿no? Y lo que sufrieron estas personas en Europa medieval, sin ir más lejos. Entonces yo, bueno, pienso que había muertos que estaban conmigo. Bueno, esto me causaba mucho disconfort, vamos a decirlo así, mucho terror. Y lo único que me empezó a ayudar a conciliar el sueño fue pues un libro que me regalaron unos familiares, o no sé si quién fue de la familia, un libro sobre las obras de misericordia, un libro cristiano con ilustraciones de Juan Ferrándiz, ese ilustrador español que hacía pues tantas imágenes religiosas para niños, con ese estilo así como infantil, de caritas sonrientes y todo muy así de inocencia. Bueno, pues yo algunas de esas imágenes me daban una sensación de precisamente de contraste con el horror que había visto, me daban una sensación de calidez, sobre todo las que tenían que ver con hogar, con madre, con Virgen María, con angelitos. Los angelitos me conectaban con algo, no sé. Entonces yo, cuando me venían esos miedos por la noche,
lo que hacía era poner en mi mente, tratar de acordarme de alguna de las imágenes de esas del libro este cristiano, y eso me daba una sensación de protección frente al horror del mundo. No lo definía con estas palabras, pero yo entiendo en este momento lo que estaba haciendo. Entonces eso me sirvió. Yo entonces, a ver, yo soy leal a mis compromisos con mis guías. Yo no voy a poner una imagen de San Miguel en mi casa ahí, espada en mano. No me hace falta, y además es que mi compromiso con él es no hacer esas cosas. No he puesto imágenes de más nada. Es decir, no practico la veneración de imágenes, ni siquiera pues tengo pues algunos santos o personajes que me han inspirado en momentos, pues tampoco, ¿no? Pero, oye, no voy a ser tan incoherente y tan injusta con la niña que fui como para condenar una cosa que a mí me ayudó cuando era pequeña. De hecho, yo entiendo la ayuda que puede dar una imagen reconfortante para, digamos, ocupar en la mente un sitio salvador en medio del horror y de la fealdad del mundo, porque a veces pues es que te abruma todo lo que hay ahí fuera. Entonces, lo que he explicado de los atractores del caos, bueno, pues en este caso sirve también. O sea, eres niño y te pones esas imágenes y eso de algún modo genera como una marca, una cosa, y cuando tienes miedo puedes recurrir a esa imagen en tu interior y te da una sensación de refugio. Entonces, no me parece mal. Ahora, siempre y cuando se te enseñe y se te diga que Dios es otra cosa, que lo sagrado es otra cosa y que, bueno, la imagen solo es una imagen. Yo, por ejemplo, con lo que no estoy a favor es la veneración de imágenes, es decir, darles a las imágenes una carga de algo sagrado, porque no. De hecho, cuestiono bastante la práctica católica de tanta exageración, ¿no?, con las imágenes, porque creo que es una exageración. De hecho, cuando estuve investigando la vida de Bernadette Soubirous, por razones de mis investigaciones sobre los lugares donde la madre pues ha tenido una huella, y además de hecho la menciono en mi último libro, menciono a Bernadette. Bueno, pues yo estuve leyendo todas las entrevistas y tal de cómo fue el principio, ¿no?, de cómo describía ella a la aparición de la Inmaculada, ¿no? Y yo vi que en su momento, cuando hicieron la estatua de la Virgen que se colocó allí en la gruta, la famosa imagen de la Virgen de Lourdes que todo el mundo venera, bueno, los católicos, ella lo que vio, o sea, cuando vio aquello dijo, bueno, pero no es como no es como la señora que yo vi. O sea, como que no, que bueno, pues vale, habéis hecho esto, pero no se parece, vamos, no recuerdo la frase exacta, pero ni siquiera se parecía mucho, es que no se parecía demasiado, por decir algo. O sea, era una imagen acorde a lo que la Iglesia estaba pensando a lo que era la época. De hecho, es una imagen típica de su época. Pero no, la propia Bernadette no le parecía que se pareciera a la señora que ella había visto. De hecho, pues ni siquiera Bernadette, cuando se le apareció esta señora, pues al principio no decía que se me ha aparecido la Virgen María, la llamaba aquello, aquero, decía aquello. Pues aquello, o sea, en dialecto, no sé, de aquero, era porque pastora de una zona de Francia, bueno, en fin, ella no tenía ese concepto de que fuera la Virgen María. Bueno, esto salió con el paso del tiempo y a base de que sacerdotes y tal de la Iglesia le dijeron pregúntale quién es y tal, ¿vale? Pero quiero decir que ¿a dónde quiero ir a parar con esto? A que lo que ella vio probablemente era más real que lo que luego se ha construido, me explico. Pero al fijarlo y cristalizarlo en una imagen a la que se está rindiendo tanto culto, esa imagen en la mente de miles o millones de cristianos ya tiene vida propia. Entonces tú piensas cómo es
¿cómo es la cosa que se apareció en Lourdes? Y te viene esa imagen a la cabeza, pero es que a lo mejor lo que vio ella pues era diferente, me explico. Entonces, depende mucho de lo que quieras conseguir, del efecto que quieras conseguir. Si tú lo que quieres simplemente es que la gente tenga una imagen devocional que les haga sentirse bien, bueno, pero si lo que estás haciendo es tratar de contribuir a un aumento de conciencia y a un aprendizaje espiritual, entonces cuidado, porque cristalizar las cosas en imágenes sagradas y además que luego la gente se arrodilla delante de las imágenes y tal, pues yo no estoy segura de que sea el mejor camino, sinceramente. Y pienso que si, ya por decir las religiones bíblicas, que si en el Antiguo Testamento está dicho con tanta firmeza que no hay que hacer imágenes de lo sagrado, alguna razón habría para eso. Porque además el mandato, la prohibición de hacer imágenes es muy rompedor para su época. Hay que tener en cuenta que todas las religiones, en aquel momento, todas construían imágenes de lo sagrado. Entonces alguna razón habría. No está escrita, que se sepa, o yo no la he encontrado. Porque no es que diga, no quiero que hagan imágenes de otros dioses, vale, sí, hay todo un tema con esos dioses y unos dioses y los otros, peleas entre dioses, no se sabe lo que pasa ahí, pero no dice tampoco, oye, hacedme imágenes mías, o esto que ha visto Isaías me lo ponéis en imágenes y eso sí, a eso lo podéis adorar, esto que ha visto Ezequiel lo ponéis en imágenes y tal, o esto que pasó en el Sinaí, venga, pues hacemos imágenes de todas esas nubes y esos relámpagos del Sinaí, todos ahí a adorar, no, es un tema de no hagas imágenes ningunas, ni estas ni aquellas ni las de más allá, entonces tiene que haber una razón para eso, y yo sinceramente pues tampoco me las quiero dar de iluminada, pero creo que tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque es un fenómeno que vamos, que yo creo que pronto la neurociencia lo va a poder explicar y todo, o sea, es la construcción interior de auténticos personajes internos que se nos quedan como por dentro, habitándonos incluso, y que llegan a adquirir vida propia a base de proyectar más y más energía mental en una dirección. De hecho, por ejemplo, en algunos cultos hindús, por ejemplo, yo he estado investigando el tema de las imágenes y sé que hay algunas vertientes del hinduismo donde precisamente como se conoce este fenómeno, se hace adrede para generar, o sea, para cargar una imagen y generar como esta adopción de vida por parte de la imagen. Que igual también lo estoy explicando mal y en dos patadas, pero sí hay prácticas devocionales en las que se adoran, se veneran imágenes sagradas en la India porque se sabe que eso contribuye a generar un polo, digamos, de energía, como un lugar cargado de energía. Que sí, que luego se le da un buen uso. O sea, se supone que todo es para ayudar a la devoción y para que la gente cuando llegue allí, o para que una persona, pues cuando llegue allí, pues bueno, su imagen esté cargada, esa imagen esté cargada y entonces le confiere una ayuda espiritual, una ayuda energética, vamos a decir, cuando la necesita. Pero es parecido a, generas una batería y la cargas. Entonces, es como tener un cargador de móvil en casa, con perdón, o una batería de móvil en casa, con perdón por la comparación tan bruta. Pero entonces el día que tú estás bajo de energía o que necesitas no sé qué, vas ahí a esa batería y eso te ayuda. Pues eso está ahí, ese fenómeno está ahí y se conoce. No quiere decir que Dios esté desconectado de eso, porque Dios puede utilizar el cargador de la batería y la batería lo puede utilizar todo. De hecho, esto es algo que Anubis me dijo en su momento. Un día me hizo ir a una iglesia de pueblo, precisamente para que yo tampoco estuviera tan furiosa o furibundamente en contra de las imágenes. Era como para decir, mira, los ángeles te han dicho que no pongas imágenes y tal, pero vete a esa iglesia y vas a observar lo que pasa. Y fui a una iglesia un día que había una festividad de María, ¿vale? Y las mujeres hacían ofrendas florales y tal. Entonces, Anubis me hizo observar todo, de hecho me ayudó con su propia visión a que viera lo que estaba pasando y yo lo que vi fue que la imagen que se estaba venerando no solo es que estuviera cargada ni nada, sino que en determinado momento se abrió algo allí.
se abrió una especie de punto, lo que él llamaba un poro, un pequeño orificio, un poro que comunicaba esta dimensión con la dimensión del mundo sagrado. Y entonces la madre utilizaba ese poro para entrar a través de ahí, a través de ese punto, y ayudar y bendecir a los fieles que realmente estaban allí, con sinceridad y con devoción, con buenas intenciones y amor en el corazón. Entonces Anubis me dijo, ves, las imágenes sagradas a veces son utilizadas por seres del mundo sagrado que venimos, él se incluía, porque él es uno de esos, lo que pasa es que, bueno, claro, en fin, yo lo he percibido como Anubis, pero a lo mejor otra persona, es que esto daría para mucho. Pero lo que me dijo es que las imágenes podían ser utilizadas como puntos de acceso a este plano. Es decir, que tienen diversos modos de utilidad, diversos modos de ser utilizadas. Lo que pasa es que, claro, depende mucho de las circunstancias. Entonces, Anubis no me dijo ni que fueran buenas ni que fueran malas, pero sí me indicó que casi para ellos, para los seres del mundo sagrado, era casi como utilizar muñequitos para calmar a niños. O sea, porque Anubis me contagió un poco de su visión, y la imagen aquella que había en la iglesia, pues para él era casi como cuando yo miro las muñequitas con las que juegan las niñas pequeñas. O sea, esto era algo súper infantil, y la humanidad como niños. O sea, la humanidad al lado de seres del mundo sagrado somos todos como niños, estamos en un estadio de poco desarrollo, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a través de los muñequitos y las muñequitas religiosas, pues estos seres sagrados a veces utilizaban esto para ayudarnos. Ahora, pues por la misma regla de 3, ¿qué pasa si hay algo malo tratando de hacer daño? Bueno, pues también puede utilizar las imágenes y engañar. Ese es el problema. Esta es la parte, digamos, fea del asunto. Claro que no puede utilizar cualquier imagen. Es de suponer que algunas están más protegidas y más resguardadas por, digamos, la acumulación de oración sincera. Pero todo depende. O sea, sobre esto hay cantidad de situaciones posibles. Y yo lo que sí he visto también en sueños y he comprobado es que a veces se te aparece algo con una imagen religiosa, pero no es bueno. Es algo malo o algo intruso, que no tiene por qué ser malvado, pero intruso ya no es bueno, que viene utilizando esa imagen porque ya la conoce, todo el mundo la conoce y sabe que con eso va a tener más fácil entrada en la psique o en el alma de diferentes personas. Se ha dicho, en el cristianismo se sabe, ¿no? Y se ha dicho que pues muchos seres malvados se revisten de ángeles de luz para engañar a la gente, ¿no? Esto se ha dicho. Bueno, pues ahora yo vengo y digo, es que hay seres malos que a veces utilizan imágenes religiosas. Y sí, me refiero a algunas de las imágenes católicas porque a mí me ha pasado. Es más, voy a contar un caso de una etapa de mi vida en la que yo lo estaba pasando mal, porque, bueno, pues lidiar a solas con un montón de problemas y cosas, vida en el pueblo, no sé qué, bueno. Y tuve un sueño en el que se me aparecía lo que aparentemente era una especie, era la Virgen María. Bueno, la clásica imagen de mujer celestial con manto tal y cual. Y entonces me decía que si yo la dejaba entrar en mi mundo, pues ya no estaría más sola porque convertiría mi lugar, mi punto del mapa, en un lugar de veneración, vendría la gente y no sé qué. Sonaba bien, en el sentido de que me estaba hablando de generar un punto de oración y de devoción mariana en el lugar donde vivo. Sonaba bien además porque venía con toda esta cosa de sosiego y de paz.
Y digo, bueno, ¿qué puede haber de malo en ello? Pero, bueno, el problema que tengo yo, que no es un problema, el problema que tuvo ese ser o esa entidad, es que yo ya vengo muy enseñada de guías que son meticulosos, puntillosos y suspicaces. Y entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención de esa señora? Que no se le veían los pies, que venía como flotando y no tenía pies o no se le veían pies, estaba como flotando, como en una nube, iba como flotando por encima de las cosas. Y yo dije, ¿dónde están los pies? Porque yo venía también de una época en la que había estado muy en contacto con lo que llamo la abuela tierra y con la madre, pero en un aspecto muy encarnado, muy terrenal. De ahí pues mis libros sobre la abuela tierra, las enseñanzas de la abuela tierra y tal, escritos con el seudónimo de Urbóreas. Entonces yo de repente veo a esta señora que viene sobre una nube y no se le ven los pies y digo, ¿y dónde están tus pies? ¡Ay! Mal asunto. La pregunta de los pies hizo que la visión, como cuando los hologramas empiezan a tener fallos y dices, uy, aquí me la estaban queriendo colar. Y entonces vino en mi salvación la abuela. La abuela sagrada que está muy presente en mi vida. Y me dijo, yo soy madre 2 veces. ¿Y esta señora qué? ¿Dónde están sus pies? Efectivamente, esta no te conviene. Bueno, en fin, la desenmascaró. Ni era Virgen María ni era nada. Era una entidad femenina, no con buenas intenciones necesariamente. Porque aunque venía prometiendo un lugar de devoción mariana que supuestamente hubiera redundado a favor de la Iglesia Católica, aquello no tenía mucha autenticidad. Venía con una agenda, yo que sé cuál sería. Pero no. Aquello de los pies, de la falta de los pies, digo, no. Esto. Y la abuela tierra se impuso allí y dijo, yo soy madre 2 veces, ¿y esto qué es? Bueno, luego, con el tiempo yo entendería mejor la situación. Estuve dándole vueltas y dije, vale, esto ha sido un intento de engañarme. ¿A través de qué? A través de un punto débil mío, que era mi deseo de estar más acompañada, mi sensación de estar viviendo un camino espiritual demasiado solitario. Entonces, pues era una tentación. O sea, era una tentación para el camino espiritual que yo ando, que es el del desarrollo de la conciencia y la búsqueda de la verdad de Dios. Yo trato de llegar al Creador, o sea, de unirme a la intención del Creador, de la deidad creadora, de la divinidad creadora, de lo uno, como se le quiera llamar, el Dios de la unidad, el Dios que ha creado el mundo y tal. Entonces, es un camino muy minoritario en mi mundo. Me ha repercutido de manera muy complicada en ocasiones, porque esta constante búsqueda de la verdad me ha alejado de cosas que a veces, pues vale, muy bonitas, pero yo sabía que eran placebos o consuelos, pero en fin, yo sabía que se estaba esperando de mí que pasara de etapa, que no fuera tan niña en algunos sentidos, ¿no? Entonces, eso fue una tentación. Fue una tentación, ¿por qué? Porque claro, de repente me hubiera brindado comunidad, es que sería tan fácil, y yo le doy permiso a una entidad femenina X que viene con una agenda X y se me empieza a aparecer o empiezo a tener no sé qué cosas aquí en el pueblo, lo digo a la iglesia, empezamos aquí a venir las señoras a rezar el rosario todas las tardes y ya está, se acabó mi soledad, tengo vida en comunidad y además quién sabe hasta dónde puede llegar esto. Entonces, bueno, que a lo mejor no sería una cosa muy exagerada, porque una cosa así, pues claro, no estoy hablando de estas apariciones milagrosas ni nada, pero es igual. O sea, la tentación estaba ahí, me explico. Por eso a veces la misma iglesia también es suspicaz, con apariciones marianas hay 1000 cada año. Sí, yo qué sé. Es suspicaz, ¿por qué? Porque cualquier cosa puedes llegar a ver. Miguel mismo me lo dijo al principio del camino. Cualquiera puede venir y decirte soy Miguel.
soy este o soy aquel. O sea, cualquier ser o entidad de otro plano puede venir y decirte qué es lo que no es. ¿Y tú cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a discernir? Bueno, él lo que me enseñó es que se discierne empezando por la energía que se siente y cómo impacta en tu ser. O sea, qué frutos deja. Si se te expande el corazón, si te causa buenos sentimientos, o sea, deseo de ayudar a los demás, deseo de reparar cosas en tu parte del mundo, deseo de traer verdad, de aportar conciencia, deseo de perdonar o de pasar página con rencores antiguos, deseo de decir la verdad que debe ser dicha, deseo de justicia, deseo de decir no, esto está mal, yo esto no lo con esto no consiento, valentía, valor para hacer lo justo, lo correcto, todas estas cosas se te pueden contagiar desde un ser sagrado real cuando es un ser sagrado real el que está ahí. Por integrar a Anubis dentro de esto, que vale, que ya sé que los católicos me dirán que Anubis no, que yo ya he visto que hay libros católicos que dicen que Anubis es un demonio de la muerte, me da igual porque no es verdad, o sea, será otro Anubis, el mío no. O sea, cuando Anubis se te presenta, lo que te contagia, aparte del sentido del humor que te ayuda a relativizar las tragedias de la vida, es un tremendo amor por las almas sufrientes y te empuja a ayudar al tránsito, te empuja a la compasión, te empuja a la misericordia y bueno, y tiene unas enseñanzas tremendas de confianza en Dios, porque solo confiando tremendamente en Dios, en el Creador, eres capaz de meterte en según qué pringues para acompañar a almas que están atascadísimas. Entonces, bueno, ese sería el contagio de Anubis. El contagio de Miguel es amor por la verdad y por la libertad del ser humano, es la lealtad al Creador también, bueno, en fin. Y podría ponerme así a hablar de diferentes seres y entidades con los que he estado en contacto y que, claro, a lo largo del tiempo digo, vale, yo ya distingo, pero es que el propio estado de tu cuerpo y de tus emociones cambian su presencia. No es como que tú te esfuerzas para sentir eso y entonces los ves, no, es que cuando vienen te contagian. Y hay seres sagrados que cuando vienen tú es que te pones a llorar y no lo puedes ni evitar de emoción y de las cosas tan buenas que sientes. Empiezas a llorar y a llorar como si estuvieras, qué sé yo, que hubieras regresado al cielo. Entonces, sin importar qué nombre reciba esa entidad o en qué contexto estás, si tú estás en un contexto religioso o espiritual y hay una presencia que viene y tú empiezas a llorar y a llorar, sintiéndote, Dios mío, y agradeciendo la vida y no sé qué, y queriendo ayudar a los demás, eso es bueno y eso viene de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Pues claro, cuando le otorgas tanto poder y tanta autoridad a las imágenes, pues te pueden engañar las imágenes, que a lo mejor no te llevan a hacer algo malo, pero te pueden engañar, te pueden poner un velo sobre los ojos. Y en ocasiones incluso se pueden utilizar por parte de entidades malas. No es que pase siempre, pero te puede pasar. Te puede pasar, se te puede aparecer algo con una imagen religiosa, sea de ángeles santos, la Virgen María o lo que sea, porque para ellos es como ponerse un disfraz. Y lo pueden utilizar, por ejemplo, para separarte de seres queridos, para empujarte a malos sentimientos hacia ellos, a cosas crueles, a cosas despiadadas, a desentenderte de las personas, pues que a lo mejor, en fin, porque te llenas a lo mejor de un sentimiento religioso de arrogancia, de soberbia espiritual. De repente te sientes mejor que esa otra persona, porque dices, no, pero es que a mí, mira, yo estoy con la Virgen María, yo estoy con tal, yo estoy con cual, y entonces, pero ya los que no están tan santos ya te empiezan a molestar, ya te empiezan a estorbar. Pues eso no es una buena señal. No es una buena señal porque, pues como Jesús decía, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Si tú estás teniendo pues muchas sensaciones místicas y mucho rezar, pero de repente te molestan las personas que no están tan iluminadas como tú, en el sentido de decir que ya vamos, que los exterminarías a todos, bueno, no sé, pues no sé.
A ver, que también puede ser que hayas conectado con algún aspecto divino que esté buscando hacer un juicio del mundo y pues acabar con muchas cosas, que eso también está registrado en la Biblia. Pero si eso es así, cuando tú dialogas con eso o le dices, oye, tal y cual, te tiene que dar unas explicaciones, no puede comunicarte odio no más. O sea, no, si te comunica odio es un mal asunto, eso no viene de Dios. Odio así, odio, ¿no? O sea, te dará unas razones por las que está enojado o porque ve injusticias o lo que sea y te dará un aporte que haga que aumente tu perspectiva espiritual. Entonces, bueno, en fin, que esto es un tema que daría para mucho. Ya no me quiero meter en muchos más líos hablando de temas tan complejos y tan delicados como este, pero sí quería desde hace tiempo hablar del problema de las imágenes religiosas, que al mismo tiempo es una solución en determinado momento. Es decir, que yo entiendo que a veces el ser humano se siente solo, pequeño y perdido y como un niño en medio del caos del mundo, y a veces las imágenes le ayudan. Pero el problema que le veo es esto: cuando se veneran, esto se carga un montón con la adoración y la veneración de los fieles y termina teniendo entidad propia. De hecho, pues yo incluso he llegado a tener pesadillas con imágenes religiosas católicas que han cobrado vida y son entidades, pero que no son los seres sagrados. Es decir, yo he llegado a soñar eso con imágenes, qué sé yo, como estatuas animadas, pero malas, o sea, malas, cargadas de cosas que no son sanas, no malas de que sean demoníacas, sino cargadas de cosas enfermizas, de la gente que adoraba eso. Y lo he visto, bueno, más de una ocasión. O sea, es un fenómeno que cada cierto tiempo se me repite en diferentes contextos y en diferentes situaciones. O sea, es decir, que no estoy hablando de que sea siempre que voy al mismo sitio, que esté en contacto con tal persona o cual. No, es que cada cierto tiempo aparece. O sea, yo lo tengo más que comprobado. Digo, esto sucede. Entonces, bueno, pues es un tema como para pensarlo. Y saber que incluso que hay prácticas voluntarias deliberadas de cargar imágenes religiosas para que adopten, digamos, vitalidad y tengan una especie de vitalidad y eso se convierta en un foco de energía, en una batería cargada, pues eso es bueno saberlo. Porque nos ayudará a discernir si cuando vamos a un templo de tal o cual religión, de tal o cual continente, si cuando vamos a un templo y sentimos allí hay poder, vamos a saber si es porque es la gente que lo está poniendo allí el poder o si es que realmente hay un poder sagrado real que está allí en ese momento. Que a lo mejor puede ser, o incluso pueden darse las dos cosas. Puede ser que en ese momento esté entrando algo allí sagrado y puede ser que esto entre allí pues porque el lugar está cargado por la devoción de la gente. Puede ser, pero a veces pues las cosas no son tan claras. Entonces, bueno, tú vas a tener que pensar qué camino quieres andar, si el del desarrollo de la conciencia u otro. A lo mejor simplemente necesitas un poco de refugio, de consuelo y de paz para atravesar este tiempo caótico. Bueno, pues a lo mejor no te hace falta comerte la cabeza con las cosas que estoy contando. Entonces, pues yo qué sé. Es decir, lo que quiero decir es que el fenómeno de proyectar energía, queriendo sin querer, porque muchas veces es inconsciente, hacia algo sagrado, y que luego hay algo que toma ahí eso y se vitaliza, por así decirlo, eso está muy extendido. Aunque yo lo veo peor más complicado cuando se trata de imágenes de seres sagrados. Porque entonces es cuando se te pueden aparecer y resulta que no son, me explico. Puede ser que sí, puede ser que no, bueno, tenemos un lío. Pueden llegársete a aparecer santos que no han existido nunca, pero que han tenido una adoración muy fuerte durante siglos y pues esas imágenes han cobrado vida propia, ya existen, como dirían los psicólogos, ya son arquetipos vivientes.
Entonces, bueno, que no está mal tampoco, no lo voy a decir que sea malo. O sea, si te puede aparecer un santo de estos que la Iglesia luego borró o dijo, bueno, esto no está comprobado, bueno, se te puede aparecer y a lo mejor lo que está tratando de llegar a ti es una energía sagrada que utiliza esa imagen para comunicarte unos mensajes o unos contenidos. La utiliza como un poro, ¿no? Esto que he dicho del agujerito que comunica una dimensión con otra. Pero claro, si tú no tienes un poco de discernimiento y de criterio, puedes a lo mejor confundirte y pensar, ¿no? Que se me ha parecido Santa o Santa cual y pues oye, pero claro, que no es lo mismo si es verdad o no es verdad, me explico, por lo menos para mí, claro. Para la gente que el desarrollo de la conciencia pues no sea una cosa que esté en su agenda espiritual, pues a lo mejor les da igual. Pero para mí sí es importante. O sea, para mí es bueno saber si estoy creyendo en algo que es una imagen vitalizada de algo que representa otra cosa, o si es una entidad, digamos, real que existe de por sí en la naturaleza, no sé cómo decirlo. En fin, es que la capacidad del ser humano de crear cosas a través de la proyección de energía mental es grande. Entonces, en fin, hay que tener cuidado con aquello que se cristaliza, ¿no? Que se fija en imágenes, porque luego puede acabar resultando en una cosa que termina cobrando vida propia. Lo veo muy importante de todos modos este tema, ¿por qué? Porque pienso que en el futuro, y más con ayuda de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, estoy casi segura y casi convencida que el mal va a utilizar las imágenes de una manera cada vez más sofisticada para tratar de engañar a la humanidad o a grupos humanos e incluso para crear grandes guerras religiosas, porque lo tiene cada vez más fácil. O sea, si el mal ya venía utilizando a veces imágenes para engañar, o sea, lo del ángel malvado apareciéndose de manera bonita, ¿no? Bueno, pues si el mal ya sabía hacer esto con mera tecnología mental, por así decirlo, porque pues se puede aparecer de cualquier manera, los seres de determinado plano pueden aparecerse de cualquier manera, pueden aparecerse incluso con la forma de familiares, con la forma de, bueno, pueden hacer lo que quieran con su mente. Entonces, si el mal ya hacía esto, pues ahora que va a haber tecnología para proyectar hologramas, imágenes, no sé qué. Ay, Dios mío. Pues ¿qué puede ser? Puede pasar cualquier cosa. Entonces si de repente empieza a haber apariciones masivas de, qué sé yo, Jesús, no sé qué, no sé cuántos, pues yo la verdad, escepticismo total. De entrada, ¿me explico? Por eso estoy esquivando hablar de determinada manera en mis últimas publicaciones, en mis libros y tal. ¿Por qué? Porque le veo muchísimo peligro. O sea, le veo muchísimo peligro a la fijación por ciertas imágenes. Porque el que te quiera engañar las va a utilizar. Se te va a aparecer del modo que sabe que te va a conmover más. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en tratar de sentir qué es lo que esa imagen produce, qué es lo que es el mensaje que está trayendo y tener un poco de sentido común y de análisis racional de lo que está trayendo, el mensaje que está trayendo eso. Y sobre todo, pues eso, los efectos, ¿no? En tu vida. Pero luego, bueno, pues no sé, ver un poco cómo se pone esto en el panorama. Yo la verdad, sinceramente, pienso que lo que venga del Creador tiene que servir para todos los seres humanos, no puede servir solo para una religión en concreto o para una secta en concreto. Por eso que últimamente lo que vengo diciendo a mis conocidos es, mira, está muy bien que si cada uno, o sea, que cada uno crea en lo que le dé la gana, pero yo pondría al Creador por encima de todo y le pediría al Creador que nos dé orden, claridad y discernimiento, porque es el único que puede unificar a toda la humanidad en sus creencias. Todos los pueblos de la tierra, todas las tribus nativas, todos han reconocido la existencia de una deidad creadora que está por encima de todo
Entonces pienso que es lo único que puede unificar a la humanidad, el creador y el reconocimiento del planeta como casa y de la naturaleza como espacio que habitamos todos. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, pueden darse, pues eso, guerras interreligiosas y engaños religiosos y espirituales a gran escala, porque ya existe la tecnología para ello y bueno, y la gente le da demasiada importancia tanto a las imágenes como a creencias que son demasiado fijas en ocasiones sobre algunas cosas. Las interpretaciones son demasiado fijas. En fin, bueno, vale, que al final esto me ha quedado muy largo.